Dios. Somos un pueblo bendecido por Dios. Amén. Toda la bendición que Dios nos ha dado, pues le damos gracias a su santo nombre, porque Él sustenta todas las cosas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así como están aquí, voy a pedirle en esta hora que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, verso 15. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Samuel 11, 15. El segundo libro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver que todos lo tengamos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. 11:15 dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urias al frente en un ejército de la batalla, retiraos de él, para que sea herido y muera. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, derramado a cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, renuevas tus misericordias para con tu pueblo y para con la humanidad, Señor. Todo ser viviente, Señor, tú le das, tú le sustentas cada día, Padre. Gracias te damos. Permítame, Señor, ahora escuchar tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que cruces mis labios, Señor, y que solamente tu nombre sea exaltado, Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada uno, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendito Dios, que tú nos permites estar en tu santuario, bendito Padre, para alabar y bendecir tu nombre, Jesús. Amén. Todos el lugar un momento, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Yo no sé cuántos se dispusieron en sus corazones para venir esta tarde, alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Si cada uno de nosotros está en esa disposición, hermanos, seguramente que Dios, aleluya, va a bendecir nuestra vida como ya lo está haciendo por medio de las alabanzas. Amén. Porque estos cantos, hermanos, son de victoria. Aleluya. Son cantos que exaltan el nombre de nuestro Dios y que es una bendición para nosotros. Aleluya. Y que el enemigo tiembla al escuchar al pueblo de Dios cantar. Vamos a tratar, hermanos, este asunto, esta vida, lo que pasó en la vida de David. Vamos a hablar, hermanos, vamos a tratar un punto del afecto del hombre. Aunque hay unos pasajes, hermanos, que tratan del afecto, de la palabra afecto, que están en los libros, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, y luego el libro de los Romanos, en el capítulo 1, trata acerca de la condición del hombre. Pero quiero, hermanos, dirigirme a ustedes por este versículo que hoy acabamos de leer. Y yo deseo en mi corazón, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Amén. Vamos a hablar del afecto, por eso el tema se llama, hermanos, sin afecto. El tema de hoy es sin afecto. Aleluya. Primeramente, hermanos, quiero explicar un poquito de la definición de la palabra afecto. ¿Qué es el afecto, hermanos? La definición de afecto es amor. También el afecto es sinónimo o definición también de compasión,
fraternidad, amistad entre hermanos sin algún interés. Piensa en el bienestar de la otra persona. Amén. Ese es el afecto, hermanos, es el afecto que debe de haber en cada persona y que debe de haber en cada uno de nosotros. Afecto. Amén. Entonces, lo contrario sería sin afecto. Entonces sin afecto, la persona sin afecto sería que no tuviese amor, que solamente pensaría en su bienestar propio y que velara solamente por sus propios intereses. El afecto. Entonces, hermanos, el afecto tiene que ser para con los demás. Entonces vamos a tratar ese punto, esa palabra, hermanos. Pero, ¿qué vamos a ver en la vida del rey David? ¿Qué es lo que Dios, hermanos, nos va a hablar a nuestros corazones? Amén. Para empezar, hermanos, vamos a ver que David fue llamado por Dios de una familia que quizás él era la persona menos importante, el que, pues, digamos, no era la persona más preparada, ni quizás no era el consentido de los padres, que solamente a él le cargaban las cosas, pues, las que nadie quería hacer, a él se las ponían que las hiciese. Porque cuando nosotros recordamos que cuando Samuel es mandado por Dios para que ungiese por rey a uno de sus hijos, no estaba en la lista, ¿verdad?, de los que presentó Isaí, su padre, sino solamente presentó a otros. Pero a él no lo presentó, no lo reunió junto con los demás. Entonces ya después, cuando Samuel pregunta, ya son todos los que deben de estar, y si no falta uno, el muchacho, ¿verdad?, que está por allá cuidando del rebaño. Entonces, hermanos, pues de ahí es llamado este siervo de Dios. Y después, hermanos, que es ungido, aunque todavía no fue rey, lo ungieron, pasó un proceso, un tiempo. Después, en el proceso, Dios lo fue bendiciendo a este varón. Dios lo fue bendiciendo en gran manera. Dios estaba con él, porque era señalado por Dios. Era un guerrero, dice que era conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces Dios sabía la condición y la actitud de este siervo. Desde cuando él cuidaba el rebaño de su padre, él sabía la condición. En el proceso vemos que Dios le da grande victoria. Dios estaba con él y fue testimonio para el pueblo de Israel, porque Dios le dio la victoria contra Goliat. Cuando nadie quería enfrentarse a este gigante, él, tan solo un muchacho, un pequeño, se levanta y se siente ofendido y se llena de ira. O sea, ¿quién es este incircunciso para que ofenda a los ejércitos de Jehová? Y Dios le da la victoria. Sobresale también en el ejército del rey Saúl. Sobresale de mucho. No hubo otro general, otro jefe de escuadrón como él. No había otro, sino solamente él, que menciona la palabra de nuestro Dios cuando
el pueblo cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios lo fue bendiciendo? Dios estaba con él, porque pues nadie podía hacer esto más que si la presencia de Dios solamente estuviera con él. Amén. Por sus propias fuerzas, por el propio medio, pues nadie, porque pues, si vemos, hermanos, todos huían, todos tenían miedo, pero Dios estaba con este siervo, con este varón. Es librado también de Saúl cuando Saúl se dio cuenta que Dios estaba con él y que Dios lo bendecía más. Es perseguido y Dios lo libra muchas veces. Aunque muchas veces tuvo la oportunidad de matar al rey, no lo hizo, porque decía, es el ungido de Jehová, yo no puedo hacer eso. Sea Dios quien juzgue, siempre decía. Entonces, siempre vimos, ¿verdad?, que aunque la dificultad era difícil para él, pero siempre se mantuvo en integridad. Amén. Hizo misericordia con Abigail cuando David envió a sus siervos, a las personas que andaban con él, fue a pedir provisión con Nabal, porque pues nosotros hemos cuidado de lo tuyo, no te estamos cobrando, pero necesitamos alguna provisión que tú nos des. Con humildad y sencillez envió a sus siervos, y resulta que este hombre dijo, ¿quién es David? ¿Quién es este ladrón? ¿O quién es este que anda huyendo? ¿Acaso yo daré lo que es de mi mesa a este hombre que anda huyendo de su señor? Entonces, cuando escuchó esto, el rey David, pues, se llenó de ira porque ofendió. Sí, ofendió y determinó y resolvió que iban a ir a acabar con todo lo que tenía, tanto animales como siervos, todo lo que él tenía, había determinado ir y acabar con todo eso. Entonces, esto que había determinado, que había resuelto David, llegó a oídos de Abigail y ella preparó presentes para David, que ya venía en camino para hacer estragos. Todos ustedes lo saben, hermano. Amén. Entonces, hermano, hizo misericordia. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí, lo que vemos todo esto que estamos viendo, hermano, es que en ese momento, cuando David empezó a hacer todo esto, que perdonó la vida de su señor, que hizo misericordia con Abigail, con la casa de Nabal, y que él se levantó y se puso de pie y dice, yo pelearé contra ese gigante porque ha ofendido al ejército de Jehová, los escuadrones de Jehová. Dice, yo voy a enfrentarme a ese gigante porque yo le di muerte a los osos y a los leones y este será como uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí, hermanos? ¿Qué es lo que había ahí? Lo que había en el corazón de David es que había afecto. Amén. Tenía ese amor por el pueblo de Dios, tenía ese amor a Dios. Entonces no vio sus propios intereses, sino vio los intereses de Dios. Amén. Aleluya. Puse modo avión. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, no vio sus intereses propios, sino que vio los intereses de Dios. ¿Por qué? Porque había afecto. Amén. Había afecto, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a yo hacer tal cosa en la casa de gente inocente? Gente inocente que está trabajando con un malvado que se llama Nabal. ¿Cómo voy a yo hacer eso? ¿Por qué? Porque había afecto en su corazón. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que hasta ahí va bien este hombre, este siervo de Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasó después con David?
¿Qué pasó después con su vida? Porque vemos en el texto, hermanos, vemos en el texto ya aquí, cuando ya había pasado todo lo que hemos mencionado ahorita, ¿qué pasó? Dice que escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces, ¿por qué este tipo de comentarios? ¿Por qué este tipo de palabras? Si en las historias pasadas o en las experiencias que había tenido no había actuado de esa manera. Ahora con aquellos quizás tenía justificación para hacerlo, pero con este hombre usted sabe que él era inocente. Sin embargo, manda carta para que lo pusieran hasta el frente y lo matasen. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con David? ¿Y por qué le causó la muerte? No le importó la vida de su siervo con tal de encubrir su falta que él había cometido. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos el por qué dijo esto, hermanos? ¿Por qué dijo que pusieran a Urías adelante en lo recio de la batalla? Para los que no se acuerdan o para los que no saben, se trata de que él se metió con una mujer que no era su mujer y ella quedó embarazada. Por lo tanto, pues dijo: no, esto no está bien, entonces voy a mandar a llamar a su marido para que se acueste con ella y así va a creer que pues es su hijo de él y yo soy librado de la falta. Pero no fue así, sino que aquel siervo no quiso y se mantuvo, ¿verdad?, como buen siervo, quedándose en la casa del rey. Dice: porque ¿cómo es posible que yo duerma tranquilamente? Dice: mientras los otros demás, mis compañeros, están peleando. Entonces todos los planes del rey no le salieron y mejor lo mandó a matar. Por eso es que escribió esto, ¿verdad?, al jefe del escuadrón del ejército, para que lo pusieran hasta adelante. Entonces, no le importó, no midió consecuencias. ¿Por qué? Porque ya había ausencia de afecto en su corazón. Ya había ausencia de afecto en su corazón. El amor fraternal se había ido, se había ausentado, se había distanciado de él. Y como consecuencia de todo esto que él hizo, se vino un caos. Aunque no en su tiempo, algunas partes en su tiempo como rey, otras después que él dejó de ser rey, pasaron muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó aquí con este rey? Que a mi análisis, hermano, a mi forma de meditar, lo que yo veo aquí, hermanos, es que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, dice que sucedía que cuando los reyes salían a la guerra, dice que él se quedó en su casa, lo cual quiere decir que él se quedó pues en su confort, en su comodidad, confiando en sus capacidades él mismo, y por lo tanto dejó, ¿verdad?, de luchar o de buscar tener una vida moral conforme lo manda el Señor. Entonces, esto es lo que pasó. Es lo que pasó, hermanos, que él perdió ese afecto. Entonces, hermanos, vemos que un hombre tan relevante, tan usado por Dios, cometió una locura, hermanos, que tuvo que atrajo muchos estragos.
Por ejemplo, vemos el estrago, ¿verdad? Que uno de sus hijos se rebeló. Uno de sus hijos se rebeló, que es Absalón. Otro de sus hijos violó a su propia hermana. Entonces y luego su hijo, el que le nació, también se murió. Entonces, hermanos, este acto, esta falta de afecto que él tenía, hermanos, trajo como consecuencias estragos, no solamente en su vida, sino en la familia, en la casa real, en su mansión, en todo lo que él tenía, hermanos, se vino un estrago muy terrible y que no fue fácil para él. Dios envió al profeta Natán para molestar a David y él reconoció su falta. Cuando nosotros vemos la historia, se presenta Natán y le empieza a contar de aquella historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y había otro hombre pobre, dice, que tenía solamente una corderita. Entonces aquel hombre rico tuvo un visitante y pudiéndole dar de lo que él tenía, de lo mucho que él tenía, fue y le quitó lo del hombre pobre, su corderita. Solamente que, además dice la Biblia, dice que lo tenía como que si fuera de la familia. Lo amaban tanto. Entonces le empezó a contar el profeta Natán esta historia. Y antes de que el profeta terminara en decir todo esto, vive Jehová, dice que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Entonces el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Entonces ahí fue donde fue descubierto su maldad. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, es de que él perdió el afecto cuando ya Dios le había dado tantas batallas ganadas, tantas victorias, que se había engrandecido, que algunas naciones le daban tributo. ¿Qué es lo que pasó? Que confió en sus propias capacidades y se confió en sí mismo y se le fue yendo el afecto. Se le fue yendo el afecto de tener esa relación con Dios, de ser un hombre agradecido con Dios, quizás, y por lo tanto perdió el afecto ante las personas. Y ya no tener afecto, ya no midió consecuencias. Eso es lo peligroso, hermanos, de cuando nosotros perdemos el interés hacia Dios, cuando nos olvidamos de lo que Él es y de lo que ha hecho con nosotros, se pierde ese afecto. Entonces ya perdemos el afecto con la familia y con los demás. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados igual. Amén. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios de diferente manera, ¿verdad? De diferente historia, diferente testimonio, de diferentes circunstancias, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Amén. Ahora la misma pregunta: ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Amén. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Aleluya, de nuestro llamado. Algunos, ¿verdad? Algunos pues ya nacieron en casa cristiana, pero aunque hayamos nacido en casa cristiana, hogares cristianos, todos hemos sido llamados de diferente manera, por gracia de Dios. Entonces, hemos sido llamados, pero ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado la salvación, nos ha perdonado, nos ha dado victoria tras victoria. Amén. Nos ha librado Dios de muchas cosas. Aleluya. Y así de la misma manera, hermanos, cosas que antes nosotros quizás no nos imaginábamos. O por ejemplo, David, que no se imaginaba la vida que Dios le daría. Igual nosotros nunca, ¿verdad? Nunca en mi mente, yo nunca pensé, ¿verdad?, tener esa experiencia de andar en los caminos del Señor, de tener la dicha de andar en los caminos
Pero muchos de nosotros, al igual, hermanos, que David, se nos ha ido olvidando todos los beneficios y las bendiciones del Padre. Lo que le pasó a David, que quizás en su momento de cometer el adulterio, en su momento de ver a aquella mujer, nunca se le pasó en su mente lo que Dios había obrado en él, lo que Dios había hecho en su vida. En ese momento prevaleció lo que sintió él, lo que su corazón quiso, prevaleció. Y lo que Dios había hecho, el mandato que Dios le había dado, todo eso ya no pasó por su mente en ese momento. Entonces, se le olvidó, y así muchos de nosotros se nos ha olvidado, se nos empieza a olvidar las cosas de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos olvida. Y cuando pasa eso, se acerca la circunstancia, el hecho de hacer algo contra Dios, se presenta porque el enemigo pone sus trampas, y cuando perdemos la visión, cuando se pierde, cuando se olvida, ya no se miden consecuencias. ¿Por qué? Porque el afecto natural que Dios pone ya no está. Entonces, muchos de nosotros se nos ha olvidado los beneficios y las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se permite que el enemigo vaya borrando toda dádiva de Dios. Se permite muchas veces que eso se vaya borrando, se olvide. Entonces, hermano, no es bueno olvidar, no es bueno que nosotros seamos olvidadizos en cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No es bueno que nosotros olvidemos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores, el que sacia de bien tu vida, de modo que te rejuvenezcas. Entonces, hermanos, no es bueno que el hombre olvide, porque cuando la persona empieza a olvidar, la persona empieza a llegar a un confort, se pierde el afecto, se pierde la gratitud. ¿Y por qué empieza a olvidarse? Porque empieza a distanciarse o a separarse de la comunión con Dios. Entonces, cuando entra este asunto, ¿verdad?, empieza todo un proceso de decaimiento. Entonces, hermanos, no es bueno que seamos olvidadizos. Como consecuencia, se pierde el afecto natural. Entonces, ¿por qué? Porque vamos perdiendo integridad. Amén. Vamos perdiendo, hermanos, integridad cuando se pierde el afecto natural con cosas superficiales, y se va perdiendo el afecto. No es bueno, hermanos, que nosotros descuidemos nuestra vida. Dice nuestro hermano Benjamín, bueno, siempre ha habido luchas, siempre ha habido esa guerra, pero cuando el Señor, ¿verdad?, llamaba a sus guerreros, decía, esta es una guerra sin tregua, esto no para. ¿Sí? Esto no para, decía, a veces él decía,
en su humanidad, en su debilidad de su cuerpo, decía: ay Señor, ya queremos descansar, queremos un día ya estar bien, pero no, llega una victoria y después otra vez, al segundo día y otra vez. Entonces, hermano, eso es una guerra sin tregua, o sea, es algo que se tiene que ir luchando, algo que se tiene que ir venciendo cada día, aleluya. Pero ¿cómo nos vamos a luchar? ¿Cómo nos vamos a agarrar espadazos? Nos vamos a inclinarnos ante Dios. Señor, pues ten misericordia, líbranos, Señor, pues eso es de velar por nuestra vida, por nuestras familias, aleluya. Yo cuando escuchaba la oración del siervo de Dios, yo escuchaba, bueno, pues uno está orando, pero uno escucha la oración de los hermanos, y decía el siervo de Dios, Benjamín, decía: líbrame, Señor, del hombre violento. Y yo decía, bueno, no quieren enfrentarse a una persona violenta en la calle, pero no, hermanos, somos nosotros que a veces, hermanos, en un momento de descuido podemos cometer locuras. Puede salir lo violento de nosotros, lo hombre, lo carnal. Entonces, hermanos, eso tiene que ser una vida, ¿verdad?, sin descanso, aleluya. Y esa es mi observación, hermanos. Cuando veo, por ejemplo, jóvenes, ¿verdad?, y hermanito, pues ven, y el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si te confías en que ahora ya eres cristiano, ya te bautizaste y de aquí para acá te lo vas a llevar tranquila, no es así. Aleluya, es un proceso. Aleluya. Yo recuerdo, ¿verdad?, en mi proceso venían los ataques del enemigo y hablaba mi oído y cosas negativas. Dice: tú has cometido muchos males, o sea, ¿cómo crees? Y todo eso, hermanos, pues a mí a veces, pues como no era de las personas que me acercara yo a un siervo de Dios, decía: hermano, yo me siento así, no era yo así. Entonces, hermano, pues sí, padecí un poquito así, ¿verdad? Cuando llegaban los ataques fuertes, y yo decía: sí, yo he cometido muchas faltas, pero gracias a Dios, hermanos, hasta aquí hemos estado, aleluya. Entonces, hermanos, eso es una lucha, hermanos, aunque decía un predicador, dice que cuando tú entras al cristianismo es cuando entra la verdadera lucha, la verdadera batalla. Cuando entras al sufrimiento, dice, cuando tú entras a este camino es cuando entras al sufrimiento. Aquí no es como lo cuentan en otros lados, dice que ya vas a tener una vida bien, feliz. Sí, somos felices, somos contentos, somos bienaventurados en Cristo Jesús, pero vienen los ataques del enemigo, porque el enemigo no le gusta que nosotros alabemos a Dios. Entonces, hermanos, lo que pasó aquí con la vida de este siervo, ¿verdad?, pues fue lamentable, pero Dios, hermanos, Dios lo restauró. Aleluya. Cuando nosotros vemos después que él se arrepiente, se humilla, Dios, aleluya, Dios lo perdona y Dios mismo da testimonio de él. Aleluya. Entonces, hermanos, el afecto. ¿Qué es no tener afecto, hermanos? ¿Qué es no tener afecto? El no tener afecto, hermanos, es algo muy peligroso para la vida del cristiano. No se trata de que es una cualidad bonita y que si lo quiero tener, lo tengo, y si no lo quiero tener, no lo tengo. Aquí conviene que cada uno de nosotros tengamos ese afecto, por el afecto de Dios en nosotros. Aleluya. Nos conviene a nosotros. Nos debe de importar el tener, el buscar ese afecto. Amén. Porque si no lo tenemos, hermanos, es un peligro y estamos congregándonos vanamente. Estamos caminando vanamente si no hay ese afecto. En la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, da una lista,
hermanos, del carácter de los hombres. Que el apóstol Pablo habla de los postreros días, de los postreros tiempos. ¿Sí? Que el siervo de Dios dice, bueno, hemos contado que son 18, dividido en 3 son 6. Y en el capítulo 1 de Romanos, da a conocer también, o nos menciona, de hombres que conocieron a Dios, pero que no le glorificaron como a Dios. Cada uno se desvaneció y hizo lo que quiso, perdiendo el uso natural de los hombres, se corrompieron y por lo tanto, dice, Dios los entregó una mente reprobada. Entonces, hermanos, en estos capítulos de 2 de Timoteo 3 y Romanos, hermanos, nos menciona, ¿verdad?, de lo peligroso que es no tener la naturaleza o que no es buscar cada día la naturaleza de Dios. En este punto estamos hablando solamente del afecto. Ahora, si tratáramos, hermanos, todo lo relacionado a lo que dice Timoteo, no terminaríamos seguramente. Pero que en esta noche, hermano, cada uno de nosotros nos llevamos esta palabra de afecto, que es muy importante que cada uno de nosotros lo tengamos y que busquemos nosotros cada día el sentir ese afecto hacia Dios y hacia la iglesia, hacia nuestras familias, hacia los vecinos. Entonces, hermanos, si no hay esta cualidad en nosotros, hermanos, estamos en peligro. Aleluya. Entonces, en estos libros se arrojan cualidades negativas del hombre. Por lo tanto, hermanos, Dios no quiere eso. Aleluya. Entonces, no tener afecto, hermano, nos lleva a cometer muchas locuras. A veces, hermanos, yo he visto, no quiero decir, hermanos, que seamos como los animales, pero los animales, hermanos, veamos un cachorrito, una perrita, cuando se traslada a otro lugar, lleva sus perritos, va por uno en la boca y lo pasa a otro y regresa y se lleva al otro. O sea, la naturaleza tiene como ese afecto, ¿verdad? De eso. Pero a veces nosotros, hermanos, se nos olvida o no queremos, pero tenemos que, hermanos, buscar ser como Dios quiere. Amén. Aleluya. Ahora, la ciencia dice, hermanos, que los que tienen afecto son más felices. Aleluya. Aleluya. Entonces, los que tienen ese afecto, ese cariño, ese amor, esa compasión, es el ser, ¿verdad? Pues tener esa fraternidad, hermanos, pues nos lleva a tener felicidad. Pero cuando una persona, hermanos, pinta su raya y dice lo mío, esa persona no es feliz. Pero Dios quiere que seamos nosotros felices en Él. Aleluya. ¿Cuál es, hermano, nuestra actitud ante los hermanos entonces? Porque ahora vemos nosotros qué es lo que pasó con la vida de David. Pero ahora, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro sentir en nosotros mismos? Aleluya. Yo ahorita yo lo puedo saludar con una sonrisa. Yo puedo sonreír. Aleluya. Pero quizás yo no tengo el mínimo interés de apoyarlo a usted en alguna necesidad. Quizás solamente es mi sonrisa. Quizás solamente es eso, pero quién sabe en mi corazón si verdaderamente hay ese afecto. Entonces, hermanos, Dios, que conoce todos los corazones, que conoce toda nuestra vida, hermanos, quiere que cada uno de nosotros busque ese afecto. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros ese afecto, hermanos? Aleluya. ¿Cómo vamos a tener nosotros ese afecto? Solamente, hermanos, así como mis hermanas. Aleluya. Señor, hazme como tú, Jesús. Hazme como tú. Hazme que a mí me duela, Señor, la condición de la iglesia. Que me duele la condición de los que no vienen, Señor.
aflicción, la lucha, el problema que tiene tal familia, Señor, que me duela, Señor. Necesitamos, hermanos, parecernos o ser como Jeremías. Jeremías era alguien que le dolía mucho, hermanos, en su corazón. Le dolía mucho lo que el pueblo hacía, cuando pecaba, cuando era llevado en cautiverio. A él le dolía mucho en su corazón. Dice que él lloraba demasiado. De hecho, todos sabemos que él era el profeta chillón. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, nos duela. Por eso manda al profeta Joel y diles a todos los sacerdotes, ministros de Dios, entre la entrada y el altar, lloren delante de Dios. Quizás Jehová se arrepienta, aleluya, y traiga bendición tras sí, aleluya. Entonces, hermanos, una vida de humillación, una vida, hermanos, de rendimiento, una vida de afecto, hermanos, nos trae grandes cosas, aleluya. Nos trae muchas bendiciones, aleluya. Tenemos que ser, hermanos, como este siervo que él lloraba, aleluya, que nos duela. Ahora, no se trata, hermanos, aleluya, no se trata de que diga, ay, hermanos, es que yo no tengo dinero. No, nadie le está pidiendo dinero, no nos menciona en la Biblia dinero. Pero sí, hermanos, que cada uno de nosotros nos duela, aleluya. Cada uno de nosotros tengamos ese sentir, dice a los filipenses, que cada uno de nosotros haga sentir que hubo en Cristo Jesús, amén. No escatimó su propia vida, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros queremos ser como Cristo Jesús? Que verdaderamente, hermano, nos duela, que tengamos ese afecto en cada uno de nosotros. Cuando vemos, hermanos, David era un adorador, los salmos, cómo él exalta el nombre de Dios. Pero sin embargo, hermanos, en un tiempo, en un cierto periodo, cayó en esta falta. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué somos? Hemos sido unos adoradores. Hemos dispuesto nuestro corazón para buscar a Dios. Pues en eso debemos de permanecer. Y si alguno de nosotros, hermanos, hay ausencia de afecto en su corazón, hoy es el día en que Dios puede poner ese afecto en su corazón. Aleluya. Hoy es el día, hermanos, en que nosotros empecemos a ser cristianos diferentes. Aleluya. Y que cuando nos miren los hermanos, y que cuando nos miren, ¿verdad?, los vecinos, ¿a poco tú eres? Y tú no eras así. Te veo diferente. Como que tu semblante es otro. Aleluya. Entonces, hermano, hoy es el día en que si alguno de nosotros, hermano, no le hemos puesto interés a las cosas. Quizás algunas cosas de lo que nos mandan, y eso hacemos, pero no hacemos más allá. Entonces es un momento, hermano, de que nosotros empecemos a tener ese afecto entre nosotros, porque eso es lo que había, hermanos, parte de esto es lo que había en la iglesia primitiva, parte de eso es lo que había en aquella iglesia, ¿verdad?, que dice que nada decía ser suyo lo que tenía, todas las cosas lo tenían en común, cada día, dice, partían el pan en diferentes hogares. De hecho, decía que a veces algunos se vendían sus propiedades y iban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Es tiempo, hermanos, de que cada uno de nosotros, y no decir, no, pues es que yo trato de hacer, pero la demás familia como que no, hermanos, es personal, es con Dios, amén, gloria a Dios. Que si el otro joven no lo quiere hacer, pues lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Permíteme, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que pasó? Que dice David cuando fue exhortado, cuando fue amonestado. Dice en Salmo 51:10, dice, crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya.
pensaba que estaba bien, él pensaba que estaba honrando a Dios, él pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente, pero cuando llega y es amonestado por el profeta, él reconoce su falta y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Entonces, hermanos, que no se nos olvide, aleluya, nada es por casualidad, nada es porque así una circunstancia que pasó. La pregunta aquí ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestros textos que Dios mandó a poner en los hogares? ¿Cuántos de nosotros meditamos en los textos que Dios le envió a su sierva a decir: dile al pueblo que coloque pergaminos en sus paredes? Entonces, hermano, si alguno de nosotros ya no toma en cuenta y dice: ya lo quitaron, ya se cayó, quiere decir, hermanos, que el afecto se está quitando, se está ausentando de nosotros. Dios mandó esto, hermano, ya hace como 2 años, aleluya. Y todo esto, hermano, era para meditar, aleluya. Todo esto era para que nosotros meditáramos en lo que pusiéramos en nuestras paredes, aleluya. Entonces, hermanos, quiero pedirle usted a Dios en esta hora que crea un corazón nuevo en nosotros, aleluya. Que crea en nosotros, hermano, ese corazón conforme al corazón de Dios, aleluya. Y yo digo, hermanos, que si usted le pide hoy en esta hora, Dios lo va a hacer, aleluya. Aunque se van a enfrentar a las circunstancias, decir: yo quiero tener afecto, y me contestan y me corresponden de otra manera, quizás se le van a presentar esas cosas, pero tenemos que tener ese afecto, hermanos, en cada uno de nosotros, aleluya. La muestra más grande, hermanos, el ejemplo más grande está en Cristo Jesús. El ejemplo más poderoso y más sincero y más grande y poderoso no solamente está en Cristo Jesús. A pesar de que lo vituperaron, a pesar de, hermano, de que lo agredieron, lo azotaron, hermano, escupieron y tantas cosas, estando en esa cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El afecto, el amor, la compasión, la misericordia al mundo. El ejemplo, hermano, nos lo ha dado el Señor Jesús. Busquemos nosotros tener ese afecto en nuestras vidas, porque grandes cosas y grandes bendiciones seguramente vendrán a nuestra vida, hermanos, aleluya. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Y hoy es el día que nosotros podamos decir: crea en mí, Dios, un corazón nuevo y espíritu noble me sustente en mi corazón, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. No se trata de que ahora ya llegamos a un nivel, somos bautizados, ahora ya no voy a pedir misericordia. Ahora es cuanto más debemos decir al Señor: ten misericordia de mí, Señor, porque yo no quiero caer, yo no quiero resbalar, Señor, cuídame. Y decir como el siervo de Dios: líbrame del hombre violento, porque este siervo cometió violencia y vino un caos, un estrago en la casa del rey. Pero Dios, hermano, quiere librarnos, quiere sustentarnos. Pero es necesario que nosotros acudamos a Él y decir: Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Quiero venir a la presencia de Dios, hermanos, en esta hora, y pedirle con humildad a Dios que Él crea en nosotros